Un saludo cordial a todos quienes nos siguen en esta octava Semana Internacional de Poesía de Bolivia, que llega a su fin hoy, lamentablemente, con esta mesa. Esta es nuestra octava mesa de la octava semana y que cierra una serie de lecturas y de conversaciones que creo que nos están dejando un panorama, una muestra muy valiosa de lo que es la poesía que están escribiendo los latinoamericanos, que por distintas circunstancias que se han ido conversando mesa a mesa y también lo serán ahora, por distintas circunstancias han elegido o han tenido que vivir lejos de su país y lo hacen en Europa. Varios de ellos, además de dedicarse a trabajar en su obra literaria y en otras actividades de su vida civil, también tienen un gesto adicional de generosidad con la literatura, que es tender puentes, tender la mano, para que los poetas latinoamericanos podamos difundir nuestra poesía en Europa. Y de alguna manera son como los otros ejes, ¿no? De este tejido que une no solo a ambos continentes, sino en general a la poesía en el mundo, más allá del espacio y del tiempo. Esta última sesión, esta octava mesa, está dedicada precisamente a poetas latinoamericanos que viviendo en Europa, además de desarrollar una obra de mucha calidad, están también trabajando constantemente, construyendo espacios para que nuestra poesía sea conocida y valorada en Europa. Vamos a tener la presencia esta noche, cuando se estrena el programa, en el horario en el que ustedes se encuentren, ¿no? Vamos a tener la presencia con nosotros de los poetas Alfredo Pérez Alencart, poeta peruano, residente en España, en Salamanca, de Nora Zapata Pril, poeta boliviana, muy conocida por todos nuestros compatriotas, poeta nacida en Cochabamba, que reside en Suiza, pero que ha desarrollado una labor muy valiosa también por la poesía en el sur de Italia, del poeta salvadoreño Carlos Ernesto García, residente en Barcelona, y del poeta Juan Pablo Roa, colombiano, también residente en Barcelona y desde donde recibe a los poetas en su librería Animal Sospechoso. De cada uno de ellos va a hablarnos el moderador de esta mesa, el poeta, narrador, ensayista boliviano, ¿no? Magíster en literatura hispanoamericana, Gary Dager. Gary, bienvenido, gracias por acompañar a la semana y es una alegría dejar a estos poetas, ¿no? Guiados por ti para que puedan compartirnos su poesía y sus experiencias europeas. El agradecido soy yo, Gabriel. Es un honor para mí moderar esta mesa de cierre de poetas de tan alta calidad que nos van a acompañar esta noche. Si me permites, entonces de entrada yo quiero presentar al poeta Juan Pablo Roa. Juan Pablo Roa es un poeta que nació en Bogotá en el año 1967. Es poeta, es editor y traductor y estudió letras en Bogotá. Tras una estancia en Portugal e Italia entre el año 93 y 97, se radicó finalmente en Barcelona, España, en el año 2000. O sea que ya tiene 21 años de radicar en Barcelona. Ha publicado los poemarios Ícaro, Canción para la Espera, El Basilisco y Existe algún lugar en donde nadie, con el que ganó el premio de poesía Vila de Martorell en el año 2010. De este último título, la universidad
externado de Colombia, publicó una versión abreviada bajo el título de Yo me pregunto si la noche lenta, en el año 2012. Entre el año 2001 y 2010 trabajó en la colección de poesía y en las obras completas del sello Círculo de Lectores Galaxia Gutenberg de Barcelona. Es fundador y director, junto con Roberta Raffetto, de la revista de poesía Animal Sospechoso, editada en Barcelona. En el año 2013 fundó Animal Sospechoso, ya en este caso editorial y librería especializada en poesía. Ha traducido obras de las poetas italianas Amelia Rosselli, Ana María Giancarli y Antonella Aneda. Está con nosotros Juan Pablo Roa. Juan Pablo, por favor, queremos escuchar tus poemas, que lo sabemos de gran valía. Gary, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Y buenas tardes a quienes nos acompañan. Voy a leer algunos poemas de mis dos últimos libros. Ninguno de ellos tiene título, con lo que entro a leer cada poema directamente. Comenzaré con cuatro poemas de Existe algún lugar en donde nadie, que es el libro publicado en 2010. Los poemas dicen así. Un cielo donde nada es transitorio, alienta tu canción que arde y dura, para que bajes de la lluvia duradera al agua transitoria del poema. Voy hacia la luz que me trasciende, hacia la palabra trascendida sin buscarte, y allí estás, oculto en tu agua, en el secreto ejercicio de tomarnos por la mano, yo hijo, y tú hierba voraz contra el viento. Extrañas oraciones que de tu boca sigo amando y que en mí bajan como animal enorme, palabra mamífero hecha de sorpresas. A ti, que no anduviste la noche conmigo, a ti que nunca regresaste de la noche, a ti que de la noche pasaste al aullido de tus perros, a ti que vuelves de la noche cuando no te espero. Oh, noche madre, ¿a dónde vamos? Noche madre de la noche que conjuro en los papeles del canto. A ti la palabra nocturna del año venusino, con sus 8 días de luto para salir al cabo de la noche hacia la transparencia vespertina. Caminamos bajo aguas encendidas, con el agua poblada de reflejos y el árbol seco de mi padre, palabra endurecida y templada en el fuego. Antes del comienzo de la noche, tú y yo preparábamos el canto. Luego fuiste noche y mi cuerpo letra para el canto. Bueno, y ahora voy a leer unos poemas del libro Cuaderno del Sur, publicado en 2019 en Madrid. Tampoco tienen título. Los pantalones jaspeados, traídos desde Europa, que en sí mismo completa significaban Europa, para la lejana provincia de ultramar, eran mi primera idea del viaje. Ahora sin jaspe, en medio de otro viaje, vivo y recuerdo también de Inglaterra el trompo o la paloma veneciana, celofán alado con corazón de goma,
diseñado para la Piazza di San Marco, plaza de horizontes, de aguas mensajeras, como detritos de un crucifijo salvado por las olas. Dejar la música de la vida en el lienzo, como jardín podado, borracho de almizcle, de ramo amputado que trasuda y es blanco, carne cruda del mueble que vendrá, o no, a llenar la barriga vara del tener y de la compra. Dejar la música, decía, al paso de los años o al regreso extemporáneo del recuerdo, ese que irrumpe, invade casa, haberes y hasta la más mínima ocupación, o que interrumpe y te hace amargo el trabajo. Borracho de almizcle, como jardín podado, dejar la música de la vida en el lienzo, la música que suena sola. Al lado y lado del arcén, como esparcidos, los deseos en el paisaje cambiante del automóvil que viaja, pero el paisaje de adentro cambia aún más todavía. Se lanzan como desde una alta torre, promesas de un día volveré. Pasan como rasguños por el aire en movimiento, desde un automóvil que no registra la conciencia, pero cuyo viaje aún perdura en ella. Acolchada la conciencia con la promesa de mañana será, volveré por los esparcidos, y de seguro hablarán entonces también de mí, de mi paisaje, como si el viaje de regreso fuera un viaje aparte. Y cierro esta lectura con un poema celebrativo que dice así: no pudo la noche quemar la cerilla de las buenas copas, de los buenos tragos, pero de la vida diurna arrasó con todo, depuso las almas de un cuerpo en pie, con gesto de sonrisa tibia, como de alguien que va al trabajo porque toca. No la noche, sino la mano nocturna imprevista de una ley opaca que a veces cala en la madera equivocada. No pudo la noche quemar la noche, aunque perduran aún las pavesas. Incandescente alumbra la cerilla de las celebraciones para alimentar la eternidad de una sola tarde. Muchas gracias, Juan Pablo Roa. Hemos podido compartir contigo estas visiones de ese animal sospechoso que es la poesía, tan hermosa declaración para un editorial, para un espacio, un lugar en Barcelona, donde los latinoamericanos seguramente nos sentimos también conectados. Gracias, Juan Pablo. Entonces, continuando, yo voy a pedir y presentar a Carlos Ernesto García. Carlos Ernesto García, evidentemente, es un hombre que tiene una enorme experiencia de vivir en Europa. Son 40 años, me parece, que ya está en Barcelona. Él nació en Santa Tecla, El Salvador, en 1960. Es poeta, escritor, productor cultural y corresponsal de prensa salvadoreño. Es autor de numerosos poemarios y su poesía, que aparece en diversas antologías, ha sido traducida parcial o totalmente al inglés, albanés, neerlandés, chino, francés, uzbeco, macedonio y árabe, entre otras lenguas. Su obra poética se ha llevado al teatro, la música, la pintura, la danza moderna y la escritura, y ha recibido varias invitaciones de distintas instituciones académicas y culturales de Europa, Asia, América Latina y Estados Unidos, participando en los festivales internacionales de poesía de Struga en Macedonia, Medellín y Barranquilla en Colombia, New York en Estados Unidos, Concepción en Chile, Granada, España y en Lima, Perú. Carlos Ernesto García es un poeta que nos trae una enorme mirada
del hombre que se ha trasladado a Europa, pero que no ha dejado que el corazón se aleje de su espacio externo e interior, que es Latinoamérica. Carlos Ernesto García, por favor, esperamos oír tus poemas. Buenas noches. Muchas gracias, Gary, por esta presentación. Saludos a todos. Es un placer, un honor estar en esta 8ª edición de la Semana de Poesía de Bolivia. Y voy a leer unos poemas. Normalmente yo escribo poesía breve, aunque tengo uno de largo aliento, inédito, que también me gustaría leer, y voy a comenzar por estos poemas breves. Primer amor. El neón golpea un cuerpo desnudo que armonioso gira alrededor de una barra. Lascivas las miradas la persiguen, queriéndola alcanzar y devorarla. Corren el ron y la cerveza. Suenan Luis Miguel y Ricky Martin. El higuero de la bailarina se inunda en dólares. Ella sonríe y piensa en la leche de sus hijos, en el alquiler que no ha pagado, en que ya es muy tarde, en que tiene sueño. Homenaje. El invierno en Budapest tiene un gris añejo. El Danubio como cuchillo atraviesa el cuerpo de esta ciudad que vio 1000 guerras. Así lo atestigua el monumento a los pescadores que recibieron de Turquía sus flechas. Desde ahí, la imaginación es capaz de cabalgar sobre los siglos. Si visitas Budapest en invierno, sentirás su sabor a luto, su sabor a sangre que tiene la tarde. La mágica Florencia. Entre el añejo rojo de los tejados, surge con su magia la cúpula del Duomo. La lluvia que no cesa me conduce hasta el Ponte Vecchio, donde las jóvenes quieren ser Beatrice. Recorro las calles y plazas, imagino a los mercaderes, a los soldados conduciéndose a la guerra con sus armaduras de lata, a Raffaello y Brunelleschi camino del trabajo. Florencia en otro tiempo, capital, ciudad de los ricos banqueros del Renacimiento. Lo que daría yo por echarme un trago de chaparro en un vaso precioso de los Medici. Y ya para cerrar este poema, que es un poema un poco más extenso, más de largo aliento, como dije al principio, y que es inédito. El mundo arde. Hermann susurra al oído de Adolf y el cielo de Guernica se ensombrece. Llega Sperle enviado por Richthofen, primo del Barón Rojo. Llega con su JU-52, DO-17, HE-111, HE-51 y sus ME-109. Bum, 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 bum. Cae una intensa lluvia con gotas metálicas de 250 y 50 kilos. Arrecia la tormenta con más de 3.000 bombas incendiarias de 1 kilo, a la que se suman los cazas volando a ras de suelo. Ratatatata, 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 ratatatata. La Luftwaffe muestra al mundo su fiereza. El duce, que no ha querido perderse la fiesta, con su aviación legionaria envía sus SM-79 y sus CR-32. En la Cancillería del Tercer Reich, los generales se muestran eufóricos. Chocan las copas de cristal de Bohemia, dando la bienvenida a una nueva era que debía de durar 1000 años. Arde Madrid, arde Barcelona, arde Valencia, arde Bilbao, arde Sevilla. Zaragoza arde. El experimento de la Legión Cóndor ha funcionado y arde París, arde Varsovia, arde Londres. Bum, 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 bum. Arde Stalingrado, pero también
arde Roma y Hamburgo. En Yalta, Alexei Antonov susurra el nombre de Dresde. Sir Arthur Harris prepara la tormenta de fuego y una primera oleada de 244 Lancaster descargan en menos de 20 minutos miles de bombas explosivas e incendiarias que en Dresde cocinan literalmente los pulmones. En ese infierno sobre la tierra, monóxido de carbono es lo único que se respira. La RAF envía una segunda oleada doblando el número de aviones, a la que poco más tarde, en una tercera oleada, participan 311 B-17 Flyer Forster de Yusuf. Boom, 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 boom. Matadero 5. Boom, boom, boom. Kurbanegan. Boom, 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 boom. Arde Dresde. Boom, 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 boom. A más de 1000 grados arde la capital de Sajonia. Arden sus iglesias barrocas. La terraza de Brühl arde. La ferviente ciudad nacional socialista a orillas del Elba arde. Y quienes se lanzan a sus aguas solo encuentran la muerte. Arde el refugio del Tercer Reich. Decenas de miles de niños, mujeres y ancianos arden. Arde Berlín bajo el fuego de millones de obuses. Arde la Cancillería del Führer. Arde Europa. Arden las islas del Pacífico. Arde Nagasaki e Hiroshima. Y mi corazón arde. Gracias. Muchas gracias, Carlos Ernesto García, por los poemas vertidos, por trasladarnos a ese espacio tan tremendo, finalmente, en el poema que acabas de leernos. Carlos Ernesto, muchas gracias. Yo voy a pasar a presentar a la poeta Nora Zapata. Nora Zapata Prill es una poeta boliviana y que radica hace mucho tiempo en Europa, especialmente en Suiza, pero se ha movido bellamente por Europa, especialmente a Italia. Y ella nos ha regalado un espacio magnífico de encuentro cultural en Italia que se llama el espacio de poesía Cactus, en el cual yo tuve el honor de participar en un encuentro. Quiero contarles que Ostuni es un regalo de Dios, es una ciudad hermosísima, blanca, muy bella. El ojo poético de Nora Zapata lo ubicó y pudo perfectamente saber que ahí, desde ahí, la poesía puede pues dar sus maravillosos espacios al mundo. Gracias, Nora, por estar en esta mesa. Para mí es un enorme honor. Ella nació en Cochabamba en el año 1946 y tiene una nacionalidad ahora doble, boliviana-suiza, desde el año 2009. Reside en Suiza, ha publicado los poemarios de Las estrellas y el silencio, Géminis en invierno, Diálogo en el acuario, Fascinación del fuego, una antología también que se publicó, Viena, Austria, y Capricornio humano en Roma, Italia. Obtuvo el premio de poesía Franz Tamayo en el año 1973 y en 1977, así como el premio especial de los derechos humanos de la Academia de Italia en el arte del mundo en el año 2015. Es miembro de la Academia Boliviana de la Lengua, del PEN Bolivia y de la International Academy Orient-Occident de Rumania. Ha participado de múltiples invitaciones a congresos, festivales y encuentros internacionales de poesía. Es presidenta y fundadora de la asociación Casa de la Poesía El Cactus en Ostuni, Italia. Cofundadora de la Foundation Donatella Mauri, establecimiento médico-social para ancianos que sufren de demencias en Romanel-sur-Lausanne, Suiza. Vicepresidenta de su consejo de fundación y directora de un periódico trimestral dedicado a temas psicogeriátricos que se llama Saison et Sens. Nora, por favor, esperamos tus poemas siempre con mucha
mucho interés y mucha alegría. Buenas noches, un cordial saludo a todos los participantes y a los organizadores, Gabriel Chávez, Paula Rodríguez y tú mismo. Yo voy a leerles unos extractos de un poema que está dedicado, si se puede decir así, a quienes han sufrido de una manera directa o indirecta por los estragos que este COVID, esta pandemia, nos está haciendo vivir desde hace casi 2 años. COVID-19. Nos diste lluvia para saciar la sed, fuego para alumbrar nuestras tinieblas, aire para hilvanar nuestros instantes, tierra donde cultivar las ilusiones. Pero la lluvia hoy anega los sudarios, el fuego se enceniza, el aire pierde el sueño, la tierra oculta a los amantes. Los cipreses velan los muertos no enterrados. Morir o no vivir parece ser lo mismo, un largo sueño insomne. Ah, claridad eterna, dale responso al alma que ha gemido la noche en abandono. Pero con un poco de fantasía y de deseo ardiente, podemos recrear nuestros mitos, nuestros sueños, cualquiera sea el dolor por el cual hayamos pasado. Este poema se llama Nuevos Cuentos. Podemos hacernos nuevos cuentos, ceder a la danza azul del espejismo en vuelo, decir que nacimos de auroras boreales, de milagrosas dunas que restituyen su perla a las almejas, que esta tela de araña es el alma libre de un invisible viaje, que no hay diferencia entre un insecto enamorado y un sueño que despierta esclavo. Podríamos inventarnos nuevos cuentos, decir que somos coristas elegidos para exaltar la copla, que un colibrí se posa al borde de nuestros labios, insomne de apetitos, que nuestra piel celebra este caer del día entre sus sábanas. Podríamos ofrecernos cuentos, decirnos que el adiós no tiene dioses todavía. Aunque nuestro nomadismo nos conduce, nos mantiene en una especie de curiosidad vital, hay algo que permanece intacto, así lo siento yo, la fe que ponemos en lo que amamos intensamente, nómadas. Estaba escrito en mis espaldas, pájaro blanco, injerto del ayer y de la siempre viva. Tú nacerás de nadie. Aunque brujo es el tiempo que intercala caballos blancos en el alma y espuelas en el cuerpo. Porque el misterio nos desflore, nos daremos a la hora y al alba el beso del que amamos su agridulce tendrá sus salmerillos. Estaba escrito en mis espaldas, pájaro blanco injerto del ayer y de la siempre viva. ¿Cómo no errar en tus formas, anunciarte mi cuerpo? Un racimo se pinta en nuestras manos. Estaba escrito, beberemos del cántaro. Pájaro blanco injerto del ayer y de la siempre viva. Naceremos de nadie.
quien ha surcado los ríos en silencio, de piedra en piedra, de pez en pez, de perla en perla, ¿en qué marea otra te encontraría? Tú nacerás de nadie. Seremos aullido del lobo en plenilunio, encallados, pájaro del ayer y de la siempre viva, ofrecimiento es todo lo que somos. Gracias, gracias querida Nora. Muy importante la intervención poética de Nora, muy importante todo lo que estamos haciendo para que la poesía sea el testigo fundamental de nuestros días. Gracias, Nora. Ahora voy a invitar a Alfredo Pérez Alencart y voy a comentar que Alfredo Pérez Alencart es el hombre que nos recibe con los brazos abiertos en Salamanca. Es un poeta extraordinario, pero principalmente es un hombre de un corazón magnífico y él además es un hombre muy cercano a Bolivia porque su esposa, su amada esposa, nuestra querida Jacqueline, ha dejado una huella enorme y esa huella también me imagino que tiene que ver con Bolivia, querido Alfredo. Alfredo Pérez Alencart nació en Puerto Maldonado, Perú, en 1962. Comentar simplemente que Puerto Maldonado es parte de la Amazonia que se une con Bolivia. No hay frontera, digamos, ¿no? En ese espacio tan lindo entre los departamentos de Pando, Beni y en los departamentos amazónicos de los cuales él es nativo. Él nació en 1962, es poeta peruano-español, tiene las dos nacionalidades y es profesor de la Universidad de Salamanca desde 1987. Fue secretario de la Cátedra de Poética Fray Luis de León de la Universidad Pontificia de Salamanca entre los años 1992 y 1998. Y es director desde 1998 de los encuentros de poetas iberoamericanos que organiza la Fundación Salamanca, Ciudad de Cultura y Saberes. También es miembro de la Academia Castellana y Leonesa de la Poesía y de la Academia de Juglares Fontiveros, dedicada a la obra de San Juan de la Cruz. Entre otros poemarios ha publicado Madre Selva, Pájaros bajo la piel del alma, Hombres trabajando, Cristo del alma, Cartografía de las revelaciones, La piedra en la lengua, Memorial de tierra verde, Hasta que él vuelva, Los éxodos, los exilios, El pie en el estribo, Ante el mar, Callé, Barro del Paraíso, y este año del 2021, el poemario Al encontrarme con tus palabras, una reunión de 4 libros, y el libro El sol de los ciegos, un título preciosísimo. Su poesía ha sido parcialmente traducida a 50 idiomas y ha recibido por el conjunto de su obra el Premio Internacional de Poesía Vicente Guevarsi de Venezuela, el Premio Jorge Guillén de Poesía de España, el Premio Humberto Peregrino de Brasil, el Premio Andrés Quintanilla Buey de España y la Medalla Mihail Eminescu de Rumania. Entre otros, ha traducido a más de 60 poetas brasileños y portugueses y ha coordinado y publicado más de 30 antologías de poetas latinoamericanos, españoles y portugueses. Bienvenido, Alfredo Pérez Alencart. Esperamos tus poemas. Muchas gracias, Gary. Para mí, como lo has manifestado, es una satisfacción doble el estar participando en un encuentro que se coordina desde Bolivia y más aún desde Santa Cruz, que es una tierra muy entrañable para mí, como lo es Pando y como lo es Beni, con todas las otras departamentos de Bolivia, ¿no? Pero yo soy amazónico y soy camba peruano y por lo tanto para mí es una satisfacción estar con ustedes. Gracias a Gabriel, gracias a Paula y también gracias a todos
poetas cuya lectura he estado escuchando atentamente y de la excelencia de sus versos. Voy a leer unos poemas amplios, pero empezaré con el último libro que he publicado, que son 100 poemas brevísimos, breves, que es El Sol de los Ciegos, que se ha presentado en la Feria del Libro de Guadalajara hace unos días. La poesía alcanza. Digamos que habitamos una tierra ardiente llamada poesía, que también es voz y es fruta viva y es tallo que a diario la gente descubre creciendo ante sus ojos, o soñando cual amoroso violín cuyas notas ruedan por el mundo ya hechas palabras para ser sol en nuestras vidas. Digamos que en el principio era la poesía, nos nutre y nos alcanza, así pasen 2 lustros o 2 milenios. Bien, por la temática que nos convocan, muchas gracias, la diáspora, el por qué estamos aquí, que aunque luego reflexionemos, yo no sabía eso de la reflexión o no leí bien, pero sí tenía preparado un poema de mi libro Cartografía de las Revelaciones del año 2011, que se titula España. Y es que yo soy, por una parte, fruto de migraciones brasileñas por los Alencar y fruto de migraciones de Asturias y de Galicia por parte de los Pérez, de mis parientes, ancestros. España. ¿Cómo cicatrizarían si yo no pisara su suelo las imperiosas travesías de aquellos ancestros míos que no volvieron aquí? Demasiada peripecia la del hambre, de la gente que aún siento dentro, moviéndose en mi propia sangre, como poniendo esparadrapos a su nostalgia, como volviendo conmigo después de haber surcado grandes ríos, selvas de un reino ajeno, donde nidificaron sus sueños sobre el caucho que crecía en los confines. Y como soy fruto de tantas resurrecciones, respiro a años luz con el pulmón eléctrico de la realidad, relampagueando soles movedizos, 1, 2, 3, 4, 5 lustros después de mi llegada hasta el fondo de cuanto miro en la ciudad que ya es mi patria, acelerándome verdaderos de verdad. Un día y otro así es mi proeza, pues tengo el linaje hecho espléndido mapa genético o huella de ADN por todo lugar donde pido albergue y además recibo pan y queso para paladear el vino que me aferra al porvenir de mi unigénito, del mensajero, de mi destino gestado en esta morada levantada más arriba del olvido. España no se convierte en nube o en constelación apenas mensurable por el espacio virgen. España se me endereza en el torso a la señal de brío o combustión. Y, aunque en tierra soy una pupila en las aguas del Tormes fluyendo hacia el mar de Oporto, soy un lazarillo que fija su equilibrio lejos de las delirantes galas. Soy el visitante eterno que cuenta una a una las piedras de su Salamanca. Este es el suelo donde daré el paso final un día de invierno cuando escuche el ruido del ancla y me abrace al rey desnudo cuya corona brilla por el planeta de mi alma, más allá de la frontera del cielo. Esta es la tierra donde volví para redimir a los ancestros. Esta es la patria que admite blindadas apariciones en mi vena primigenia. Esta es la España donde me desposé y donde cumplo la promesa de ser cazador y presa, de amar balsando con mi dulce dama. Aquí me refrigero sin edictos ni periodos de prueba. Aquí oriento al hijo de mi felicidad. Aquí doy testimonio de todos mis acentos. Aquí atravieso los siglos con el fulgor azul de los encantamientos.
Y ahora voy a leer un par de poemas mucho más breves, inéditos, que tienen que ver con Bolivia, un poco como señala Gary, algo habrá dejado Bolivia en mí, y además tienen para mí una significación muy especial porque los he escrito hace unos días, después de 6 meses que por diferentes motivos no pude coger ningún papel, no pude coger el ordenador para escribir versos. El primero está dedicado a 2 tíos cambas que fallecieron allá por Cobija. Oración por los tíos queridos, Pepe Malala y Elena Alencar. Amado Galileo, no debería pagarse la gente buena, aquellos que atienden a los sobrinos como si fueran sus hijos, con la casa abierta de par en par, tal como sus corazones, generosos en todas las estaciones del año, en la riqueza y en la pobreza, en castellano o en portugués, en Riberalta, Cobija o Guayaramerín. Yo te llamo el Cristo y canto contigo como un pájaro sordo en medio de este torbellino que impone máscaras mientras se transparentan los cuerpos de los tíos queridos, esos seres ejemplares a quienes vi levantarse para sudar el jornal y ser humildes jardineros del amor. Amado Galileo, prometo intentar lo que nunca pude hacer bien, bailar un taquirari con mi hermosa Jacqueline, así rodeándola de palmeras y de mis brazos, como si estuviéramos en el antiguo Pacahuara, mientras la tía Elena nos sonríe y el tío Pepe hace un brindis, levantando su copa de Singani. Yo te llamo el Cristo, pero permite que lo siga viendo. Cómo surcan las aguas del Acre, el Beni, el Yata o el Mamoré. En definitiva, joven Dios, pido que ese connubio entre Camba y Nordestina siga en la órbita de la gente buena, cuyos sobrinos nunca relegarán al olvido. Y termino con un poema dedicado a mi esposa Camba, que ha fallecido justo hace 6 meses, titulado Querencia, para Jacqueline. Somos respiración del tiempo, o voces oídas por el árbol más alto de la tierra, no sombras, no fronteras, secreta purificación dentro del poderoso vacío de tu imagen con mi imagen, allí donde la vida nunca se agrieta si dejo de mirar tu sonrisa o el corazón que se llevaron los remolcadores. Sé que refulges en la llama de mi mirada, pues eres luz amarrada a mi cuerpo, lleno de palabras para la noche del existir junto a ti, ya devueltos al origen, música hablando de nosotros, orquídeas mejorando su color si te nombro. No inviernos, no otoños, querencia muy afirmada alrededor del río y los pájaros del trópico y la meseta. Somos respiración del tiempo, princesa, y es normal esta querencia, esta desnudez perfecta que se acompaña con el canto de los ángeles mientras Dios nos abre su ventana. Gracias, Dar. Muy hermoso, Alfredo, muchas gracias por compartir además estos poemas inéditos y dedicados a Bolivia y a nuestra siempre querida Jacqueline. Bueno, con esto hemos concluido la primera parte de la mesa y vamos a pasar inmediatamente a la segunda parte, para lo cual voy a convocar a Juan Pablo Roa. Juan Pablo, vamos a conversar un poco sobre el tema de la experiencia que tienen ustedes en Europa como poetas migrantes, digamos. En realidad, ya Alfredo nos ha recordado que todos somos migrantes e hijos de migrantes, pero eso, contarlo como experiencia es muy importante, así que vamos a pedir a cada uno de los de esta mesa que nos cuenten su experiencia
como poetas migrantes, y segundo, que nos cuenten qué puentes se han podido tender hacia el origen, hacia América Latina, hacia nuestra patria amada que está aquí en el sur. Juan Pablo, por favor. Bueno, pues yo qué te puedo contar, es que yo vine por un mes en 1993 a Lisboa y aquí estoy después de 29 años. Y solo puedo decir dos cosas, y es una, es que no hay regreso, no porque quiera regresar, sino porque si quisiera, ya cuando regrese después de 29 años, no existe nada de lo que mis coordenadas consideran como lo que fue aquello que dejé. Y número dos, es adquirir la conciencia, no ya de lo latinoamericano, sino esa importante conciencia que es sabernos, que somos ciudadanos de una lengua que hablan algo así como 21 países. Entonces, es como hablar de un animal bifronte que tiene dos caras que miran a uno y otro lado del Atlántico, pero esa ciudadanía lingüística es lo que, digamos, yo puedo decir que es lo que más me ha alimentado en estos años en que he estado en Lisboa, en Italia y aquí en España. Digamos que en España siempre, desde el inicio, por pura suerte, comencé a trabajar con un editor que me enseñó el oficio y trabajé 11 años con esta persona, con Nicanor Vélez. Y bueno, Barcelona marcó, sí, como encasillarme dentro de lo que era el trabajo con los libros, el trabajo con la lengua y el trabajo editorial, porque en Portugal y en Italia fue más una experiencia habitual marcada por la ausencia de pasaporte, porque hace 25 años o más ser colombiano era casi un homicidio, porque estaba todo esto famoso del Pablo Escobar y bueno, llegaban aquí tu ropa y tus libros abiertos con vulgaridad, porque se suponía que todos teníamos que responder a ese único estereotipo que era ser narcotraficante. Pero bueno, en España hemos podido convivir con un montón de gente que trabaja en el mundo editorial y curiosamente todos mis compañeros de trabajo han sido latinoamericanos, colombianos, argentinos, que cuando llegué aquí en el 2000 a Barcelona, pues eran prácticamente los que poblaban el mundo editorial. Entonces, básicamente, ese es como mi trasiego. Y hace 6 años que convertí la revista que tenía, que se llama Animal Sospechoso, en una librería y en una editorial de poesía. En la editorial, digamos, la poesía es más orientada hacia lecturas y poetas que hablan con el lector de nuestros días, y no me limito a lo latinoamericano, pero la librería, sin yo saberlo, ha tenido una vocación latinoamericana fundamental, porque viviendo en Barcelona, en un lugar bilingüe, donde hay que favorecer y alimentar el mundo, digamos, de la poesía en catalán, porque recuerden ustedes que este es un país que tiene una profunda cicatriz con la guerra civil. Entonces hay una organización muy fuerte en torno a lo que es la poesía en catalán, pero la lectura en español dura muy pocos periodos en diferentes sitios, y llevábamos algún tiempo en que no había, digamos, un sitio formal. Y yo en la librería cada viernes y cada sábado pues celebro recitales o presentaciones de libros, pero como Barcelona tiene esa vocación de puerto, todos los latinoamericanos que he conocido en la librería son o viajeros que van a París, paran en Madrid, pero por supuesto se escapan a Barcelona y han publicado aquí, y eso ha hecho como que, digamos, eso que llamamos Animal Sospechoso sea un lugar de encuentro con lo latinoamericano precisamente. Y entonces nada, apuntar solamente que Animal Sospechoso viene de un ensayo que escribió Nicanor Vélez, poeta colombiano y editor, que fue mi jefe durante 11 años, cuando escribía algo sobre José Ángel Valente, donde decía que para Valente, siempre pensando en la poesía, era concebir la poesía como el enemigo de la ideología, porque la ideología no podía confiar ni fiarse de la poesía a la que veía como un animal sospechoso. Y entonces es básicamente eso, como descentrar un poco, digamos, los anclajes conocidos
Y bueno, hacer de la poesía un momento de conspiración y celebración. Qué maravilla, Juan Pablo, qué hermosas experiencias que nos comentas. Vamos a preguntarle también a Carlos Ernesto García, ¿qué experiencia nos puede contar con esos 40 años en Barcelona? ¿Qué de la mirada, ya le hemos leído la mirada que tiene también sobre lo que ha dejado a través de sus poemas, pero es importante que el hombre nos comente qué puede mirar desde ahí y qué puentes se han podido tender. Carlos Ernesto, por favor. No hay audio. No hay audio, Carlos Ernesto. Estamos sin audio. Sí. Disculpen. No, decía que mi llegada a Barcelona precisamente fue en estas fechas, pero de hace 42 años, ¿no? Perdón, hace 41 años, en 1980. Y fue una llegada un poco accidentada. Yo no tenía ni la menor idea de viajar tan siquiera a Europa. Yo salgo de El Salvador en una situación de un gran nivel de violencia, ¿verdad? Recuerden los años a los que me estoy refiriendo, para algunos de ustedes serán ya familiares, ¿no? De manera que yo salgo primero a México, después de un atentado de los Escuadrones de la Muerte contra mi familia y mi persona, ¿verdad? En México sufro un segundo atentado de los Escuadrones de la Muerte y ya me veo en la obligación de tener que abandonar incluso esa zona y me voy para Madrid. Madrid fue mi primer lugar de llegada aquí en Europa, ¿verdad? Que como alguien me dijo, ha llegado a la puerta de Europa, ¿no? Entonces, y a partir de ahí me vengo para Barcelona, ¿no? Y aquí llego a finales de ese año 1980 y durante toda esa década, que es porque yo salgo ya en los albores de lo que iba a ser una guerra más formal en El Salvador, ¿no? Estoy prácticamente todo ese periodo de 10 años al frente de lo que fue la coordinación europea del sistema Radio Venceremos, que era la voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ¿no? Entonces, fueron años de poca lectura, muy poco escribir, por las distintas tareas que uno tenía, ¿no? Pero ya después se firman los acuerdos en 1992 y la pregunta es, ¿qué hago, no? ¿Qué hago con mi vida, no? Esa fue la pregunta que nos hicimos todos los que habíamos salido de El Salvador en esas circunstancias. La inmensa mayoría vuelven a El Salvador. En mi caso, decido quedarme porque lo que es, digamos, mi familia nuclear ya no estaba en el país, ¿verdad? Una parte ya asesinados y la otra parte que habían emigrado a otros países, ¿no? Entonces decido quedarme y la pregunta es, ¿qué voy a hacer, verdad? Lo primero es sobrevivir, claro, entrando en lo que era una vida totalmente distinta a la que había llevado durante esos 10 años y comienzo a escribir mis primeros poemas, digamos, ¿no? O sea, a garabatear, ¿no? O a formalizar o poner un poco en manera de poema cosas que sí había venido escribiendo durante muchos años, ¿no? Y las primeras publicaciones, las primeras lecturas. Y ahí, bueno, voy ya pensando en que una de las cosas que me interesa es poder ver qué altavoz consigo, ¿no? Crear para la difusión de la poesía de otros poetas, ¿no? ¿Verdad? Y es cuando yo creo un pasquín, que era una cosa muy sencillita, ¿no? Que yo eran dos páginas prácticamente, que las repartía en los bares de Barcelona, con poetas pues con los cuales me carteaba y me daban sus poemas para que se fueran. Eso duró casi unos 2 o 3 años que lo estuve haciendo, ¿no? Después ya creé lo que es una productora cultural y especializada en fotografía, ¿no? Y una de las exposiciones que realizamos, que fue la más exitosa, que ha durado casi 15 años viajando por distintas ciudades, más de 150 ciudades aquí en Cataluña y otras tantas fuera de Cataluña, y que se llama Escolas de Altres Mons.
En esta también, además de la fotografía, que es una fotografía en blanco y negro de un fotoperiodista catalán, se me ocurrió que por qué no se hacían breves manuscritos al pie de estas fotografías, ¿no? Y es así como se logró, ¿verdad? Que 80 escritores de más de 30 países, entre ellos 10 premios Nobel de literatura, escribieran algo especialmente para estas imágenes, ¿no? Y esta exposición estuvo en uno de los museos más importantes acá de Barcelona, que es el Museo Marítimo, no las Drassanes. Estuvo 3 meses y recuerdo que el director, una de las cosas que me dijo, mira, Carlos, para darte este espacio, necesito que me garantices que al menos van a venir entre 3 y 5,000 personas a visitarla. Yo, lógicamente no me podía comprometer a ni una, ¿no? Ojalá uno, como decía alguien, anduviera al público en un autobús y lo pudiera llevar de un lado a otro, ¿no? Aún así, me arriesgué y tuvimos más de 35,000 visitas, ¿no? Se cerró con más de 35,000 visitas. Y bueno, era una manera también de proyectar, además de la propia fotografía, ¿no? Que es una fotografía que toca la sensibilidad de la infancia y la educación, también acercar de alguna manera nombres de autores de distintos países, ¿no? Entonces, luego ya también creó lo que se llama La Guardarraya, una revista, ¿no? Que era virtual y hacía una edición de 200 ejemplares en papel. Y esas han sido como mis últimas incursiones. Ya con la pandemia, como ya era más complicado, se me ocurrió crear un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Donde poetas de distintos países también, latinoamericanos, ¿verdad? Pudieran leer un poema en audio, ¿no? Y eso era diario, ¿no? Diario. Entonces yo me entretuve en la pandemia, pues difundiendo y creando esa plataforma que se llamó Poéticas BCN, ¿no? Entonces ya cuando ya la cosa se ha ido normalizando, pues yo ya fui abandonando ese proyecto de poéticas, pero llegaron a participar más de 200 poetas de América Latina, ¿no? Así que ese es así en breve, no quiero también aburrir con estas cosas, pero esa ha sido un poquito mi experiencia, 41 años fuera de El Salvador. Yo regreso al país después de 17 años y como decía antes Juan Pablo, ¿verdad? Cuando uno llega al país, pues encuentra una fisonomía totalmente distinta de la que dejó y además con los amigos ausentes, con las calles ya hasta cambiadas de nombres, casas donde uno... Pero sobre todo hay una cosa que sí sigue existiendo en El Salvador y que es para nosotros toda una institución y es la esquina, ¿no? En la esquina se siguen reuniendo los amigos para contarse sus historias y no hace falta que gastes dinero en cafés, ni en bocadillos, ni nada para verte con los amigos, ¿no? Y esa es una de las maravillas que tienen nuestros países y que me encontré también en Colombia, ¿no? Esas esquinas, ¿no? Así es que muchas gracias. Qué maravilla nuestras esquinas, Carlos Ernesto, sin duda algo tan nuestro, tan particular. Muchas gracias por contarnos tu experiencia, una experiencia dura, sin lugar a dudas, y El Salvador conocemos muy bien todo el horror que ha tenido que vivir lamentablemente. Querida Nora Zapata Pril, queremos que nos comentes, queremos que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia en la diáspora, en ese espacio de Europa tan lejos de la yachta, tan lejos del hablar cotidiano también. ¿Qué experiencia nos puedes contar en los puentes que has creado? Todos los conocemos. Cuéntanos, por favor, Nora. Escuchando atentamente la historia de vida de cada de los poetas participantes en esta velada, me doy cuenta que hay algo que nos es común y es esa búsqueda del reconocimiento del otro, ese reconocerse en la mirada del otro, esa necesidad que yo considero vital y que he experimentado en mi largo trabajo junto a los ancianos
en la casa de psicogeriatría que se ocupa actualmente de viejecitos dementes, y habiendo sido en mi cargo de directora, acompañadora también de un personal multiétnico, diferentes países, idiomas, costumbres, estoy absolutamente convencida de que no podemos vivir sin el otro, sin vosotros. Hace más de 40 años que vivo en Suiza. Como dices bien, Gary, yo llegué aquí sin saber nada de francés, y tuve que aprender. Ese ha sido el primer desafío. Y el aprendizaje de una lengua nos toma tanta energía y tanto tiempo que casi no tenemos espacio para darse cuenta, ser conscientes de aquello que alguien dijo, que partir es siempre morir un poco. Pero también es hacer morir un poco a quienes hemos dejado. La poesía, lo he dicho repetidas veces, a mí me ha ayudado a vivir. Hay muchos testimonios al respecto. Yo creo profundamente en los aspectos terapéuticos de la poesía, del arte en general. Al jubilarme, hace ahora 7, 8 años atrás, con algunas economías que tenía, se me ocurrió comprar 2 casas viejas en el centro de Urtuni, que es una pequeña ciudad. Gaby ya la ha descrito, la llaman la ciudad blanca. Y una vez la casa rehecha, toda la arquitectura ya con la visión de que sería una casa dedicada a la poesía. Eso es lo que he hecho. Y estoy muy feliz porque esta Casa de la Poesía, que organiza muchas actividades de tipo cultural durante el año, y un festival internacional anual. Gracias a la colaboración de 3 jóvenes profesionales motivados, convencidos de que el arte es una de las maneras más ricas de vivir nuestra existencia. Jean-Michele Pavone, que es abogado, Adele Nachi, socióloga, y Ginebra Viesti, que es profesora de idiomas. Hemos tenido la suerte también de ¿cómo se dice?, de ofrecer a Bolivia una antología pagada por la Casa de la Poesía,
con fondos de la Casa de la Poesía, de la poesía boliviana. Una antología que ha sido traducida gratuitamente por nuestro queridísimo poeta y traductor Emilio Coco, y que ha salido hace 2 años, me parece. Ha sido por la editorial Rafaeli Editores. Y esta antología ha sido presentada en uno de los festivales que organizan Gary y Gabriel en Santa Cruz. ¿Qué puedo yo decir más de mi experiencia europea? Es que sí es cierto que nosotros ya no somos los mismos. Es también cierto, en todo caso para mí, que somos fundamentalmente del lugar donde hemos vivido nuestra infancia. Y en ese sentido, pues yo me siento muy, muy, muy cochabambina. Lamentablemente yo no tengo con quién hablar el quechua, que yo hablaba de niña, pero cuando yo voy a Bolivia, después de un mes, soy muy amiga de los mercados populares del campo. Entonces, inmediatamente, no, difícilmente, pero con cierta facilidad, hablo el lenguaje de mi llacta. Lamentablemente, yo de mi familia ya soy la única. De mis padres han muerto, mis hermanos también. Yo soy la hija menor, la que sobrevive. ¿Qué más decir? Que yo me siento muy bien aquí en Suiza, que es un país muy hermoso, tranquilo, se puede decir. Y estoy feliz también de ir a Ostuni, que es mi otro país de adopción. Y aprovecho de esta oportunidad para invitarles a ustedes al próximo festival que va a realizarse en septiembre del próximo año. Eso es todo. Qué maravilla, Nora Zapata Pril. Amigos, vayan a Ostuni, realmente es magnífico. Gracias, Nora, gracias por ese testimonio tan importante que queda grabado, además, amigos. Todo el testimonio de ustedes va a quedar grabado aquí y fíjense ustedes que nos están mirando desde la posteridad, cuando ya nosotros ya no estemos en este cuerpo físico, en otros cuerpos que no sospechamos, pues nos van a estar escuchando estas palabras. Alfredo Alencar es un hombre que sabe, Alfredo Pérez Alencar es un hombre que sabe de diásporas, sabe de migraciones porque lo tiene en su sangre, nos ha comentado eso. Así que cuéntanos, Alfredo, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo llegaste a Salamanca? ¿De qué manera Salamanca además brinda los puentes que ya los conocemos, pero cuéntanoslos, los maravillosos puentes a los poetas latinoamericanos que se reúnen cada año en una celebración que de hecho el que no ha estado, que lo sepa, que es una celebración hermosa de la poesía, con grandes poetas españoles y grandes poetas latinoamericanos. Es una hermandad hispanoamericana de la poesía que se produce en Salamanca en octubre casi siempre. Alfredo, cuéntanos, por favor. Bien, gracias. Voy a abreviar porque es una vida larga. Yo llegué con 23 años sabiendo que quería llegar a Salamanca. Por eso yo normalmente, bueno, por el tema oficial dicen peruano-español, pero yo y la prensa salmantina me pone siempre peruano-salmantino.
no soy español en sí, aunque la nacionalidad sea esa. Yo soy, en todo caso sería asturiano, porque tengo mucha familia todavía en Asturias, pero yo llegué y me instalé en Salamanca y los 36 años he vivido en Salamanca porque yo quería venir a Salamanca. 3 años antes de terminar la carrera de Derecho, ya había planificado mi venida a Salamanca, ¿no? Y entonces, pero claro, pregunté a varios profesores que habían estado con becas del Instituto de Cooperación Iberoamericana y me decían, bueno, hay que tener libros, hay que tener tal, para concursar eso. Yo dije, no, yo me voy con 23 años. Terminaba a los 6 años la carrera de Derecho y con 23 llegué a Salamanca. Sin dinero, con muy poco y sin conocer a nadie. Pero la verdad que soy un gran privilegiado, ¿no? Vine por 2 años para hacer el doctorado y ya van 36 años, ¿no? Cuando al segundo año conseguí una beca, terminaba y no se podía renovar, ya me volvía para Perú. La gente del Departamento de Derecho del Trabajo quisieron que me quedaran y permitieron que concursara a una plaza interina, claro, porque era peruano. No había activado mi nacionalidad española, que me correspondía porque mi padre era español y todas esas cosas, ¿no? Y entonces luego me quedé y ya me he quedado todos esos años. Pero lo que interesa, creo yo, es el tema literario, que es lo que nos convoca. Y desde muy pronto, desde el año 87, yo llegué al 85, empezamos con una asociación cultural a hacer muchos actos, muchísimos actos literarios, poéticos sobre todo, ¿no? Con embajadas latinoamericanas asentadas en Madrid, ¿no? Un homenaje a Paraguay, entonces otro a Colombia, y se traía el propio embajador de Colombia, Gómez Valderrama, un gran escritor poco conocido, pero inmenso, inmenso para mí. Sus cuentos son maravillosos, sus novelas. Y entonces, bueno, en fin. Pero a partir del año 90 hay un cambio radical porque ya la propia universidad me convoca para colaborar en relaciones internacionales por el tema del quinto centenario, que era el año 92. Y la universidad financió y consiguió mucha financiación para hacer lo que llamaban el Foro de Iberoamérica, en muchas facetas. Y yo estaba en la coordinación de todas, pero especialmente en la de poesía, en la de literatura. Entonces, por ejemplo, el 90, 91, 92 hicimos 3 foros de poesía que son irrepetibles, entre otras cosas porque han muerto, pero Álvaro Mutis, Gonzalo Rojas, Westphalen, Olga Orozco, Matos Paoli, en fin, los más grandes que teníamos entonces vinieron convocados por nosotros. Evidentemente la Universidad de Salamanca tiene mucho prestigio en Iberoamérica y era bastante fácil, además que habían los medios económicos. Y luego seguí colaborando en la cátedra de poética Fray Luis de León, que era en la Universidad de la Competencia. Hicimos muchísimas actividades ahí y luego ya a partir del 98, entre otros, por ejemplo, en la Pontificia, hicimos el gran homenaje internacional a Gastón Vaquero, que para mi gusto es uno de los grandes poetas de la lengua castellana, un cubano que vivía en Madrid y que nunca quería que lo reconozcan como poeta, y logré convencerle para ese homenaje que fue el rescate. A raíz de eso el país le dedicó toda una página y todo lo demás empezaron a hacerle todo lo que, los méritos que él tenía, ¿no? Estaba estigmatizado porque era de la derecha, del diario de la Marina y todas esas cosas. Y yo siempre he sido un votante de izquierdas. Pero claro, aquí se trataba de la poesía y de un hombre tan valioso que mereció eso. Pero bueno, abreviando, desde el año 98 que empezamos ya con el Ayuntamiento de Salamanca a hacer los encuentros de poetas iberoamericanos, han pasado pues unos 700 poetas, no solo de España, no solo de Hispanoamérica, de Iberoamérica, Latinoamérica, sino también de Portugal. Portugal es un país al que estamos colindando, es vecino con España, pero hay veces se relega cuando tiene una gran poesía,
¿no? Una inmensa poesía. Y no estamos hablando de los grandes referentes que ya conocemos, de Pessoa para aquí, Eugenio de Andrade y todos ellos. No. Estoy hablando de los nuevos, ¿no? Nuevos entre comillas, desde Nuno Giudice para abajo, si se quiere, ¿no? Hay muchísimos poetas muy buenos. Entonces, y Salamanca es el puente que hay, porque siempre vienen muchos poetas de Brasil también. Entonces, la lengua castellana y la lengua portuguesa están unidos en Salamanca. Eso hemos publicado, pues, por lo menos hay unos 30 libros, porque cada año sale una antología amplia, más alguna antología del propio autor homenajeado. En fin, la labor ha sido amplísima, se ha consolidado, y este año que viene, que es los 25 años, la boda de plata, coincide que celebraremos también los 20 años de la designación de Salamanca como capital cultural de Europa. Entonces el encuentro va a ser iberoamericano y europeo, y se va a homenajear a una poeta latinoamericana y a una poeta europea. No estamos todavía fijando quiénes serán, pero serán dos mujeres, ¿no? Y serán una de América y una de Europa. Este año que hemos terminado hace poco ha sido homenajeado Antonio Colinas, que ya saben, es un gran poeta, premio Reina Sofía, todo, pero él vive aquí, ha estado aquí los 25 años y ni por lo que sea no le habíamos hecho el homenaje. No es por la amistad, ni por premios, no se trata de eso. Gracias a Dios yo soy profesor de Derecho del Trabajo y el canon no me interesa. No, nunca me ha interesado el canon, ¿no? Algunos del canon son muy buenos, pero hay otros que no, que son nombradías vanas, y por lo tanto uno lo que trata de que prime en estos encuentros y en todo lo que uno trata de implicarse es la poesía, que la poesía lo traiga. Por ejemplo, el año 2009 hicimos un homenaje a un poeta brasileño que su editor de Portugal me envió un libro. Alfredo, este poeta quiere que se le traduzca al español y puede conseguir financiación del Ministerio de Cultura, que Brasil daba muy buenos aportes económicos para eso. Le digo, mándame primero, no quiero el dinero, mándame el libro. Él es un gran poeta, no solo lo traduje, sino que le hicimos un homenaje y lo invitamos y le pagamos el billete y todo lo demás. Cuando él vino a agradecerme, le dije, no me agradezcas, tu poesía te ha traído a Salamanca. Entonces, Álvaro Alves de Faría, que es uno de los grandes poetas brasileños, ¿no? Es así lo que hacemos, tratamos de hacer con mayor o mejor tino, pero dentro de eso ya se ha consolidado. El ayuntamiento nos brinda todas las facilidades, no tanto el dinero, porque siempre estamos muy limitados, ¿no? Pero este año que viene parece que va a ser mejor. No obstante, la repercusión que tiene estos encuentros desde su modestia, porque nunca ha jugado con la taquilla, ni con la chequera, ni con esas cosas, es en boca a boca. La gente que pasa por aquí quiere volver, ¿no? El próximo año volverán 2 bolivianos que mucho quiero, ¿no? Y es así, ¿no? Esa es la labor como una misión, si se quiere. Hay veces que yo por ejemplo, este último encuentro, estaba pasando toda la enfermedad de mi esposa y yo normalmente en diciembre, enero, ya estoy programando. Una vez que termina octubre, ya voy programando, y era el mes de mayo, y no me había acercado por las oficinas de la Fundación Salamanca. Pedí una cita y estaban extrañados. Me decía, Alfredo, ¿qué pasa? ¿Ya quieres que no haya el encuentro? No, le digo, no les comenté, le digo, he estado con problemas. Y es que yo ya pensaba dejar todo, viendo a mi esposa que estaba el proceso, ¿no? Y dije, ya sabía lo que iba a pasar, tardó 8 meses la quimioterapia y todas esas cosas. Y yo le dije a ella, voy a dejar todo salvo las clases, que de eso uno vive. Y ella me dijo, te prohíbo, me enfadaría mucho que lo hagas, porque
tienen que comprender los poetas y la gente que lo nuestro es una misión, ¿no? Porque ella era muy cristiana y dice hay que ser bueno con el prójimo poeta, ¿no? Entonces, y lo llevaba a la práctica, por eso es que se han desbordado los poetas, le han dedicado un libro a 60 y tantos poetas, ahora hay otro libro que se están haciendo, todos son poemas a ella, se lo ha ganado con su discreción y muchos de ellos no sabían que este último encuentro y por lo tanto los que vengan ya no se iban a hacer porque yo estaba totalmente deshecho, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha dado fuerzas, ¿no? El empeño de ella en que no dejara todo este trabajo de tantos años, que en realidad mucha gente me ha dicho, ¿por qué te dedicas tanto a eso si tú tienes una poesía que realmente merece y dedícate a eso? Y es verdad, ¿no? Ahora ha salido esto, Vaso Roto me ha publicado, 3 años me ha estado pidiendo la editora, ¿no? Que es una gran poeta, que es Janet Clarion, y recién he cedido, y lo hice un día antes de que falleciera mi esposa, porque ella me dijo, envíale a Janet, no demores, y lo hice así, ¿no? Y ahora me han pedido de Nueva York, en fin, me están pidiendo de muchos sitios, pero no puedo dejar de seguir colaborando con los poetas, ¿no? Es imposible, ¿no? Tal ya es algo como que el destino me ha marcado y el corazón siempre, siempre claudica y hay que dedicarle, porque hay que dedicarle mucho tiempo, ¿no? Es mucho tiempo lo que hay que dedicar, porque cada poeta es un mundo, cada poeta tiene sus propios intereses, sus propias perspectivas, y hay que contemporizar con todos. Y la verdad, termino, en Salamanca ha estado Gary, ha estado Paura, ha estado Gabriel, ha estado también Juan Pablo. No hay conflictos. Hay veces que por un otro motivo se reúnen poetas que están peleados, como siempre hay contienda, ya se saben de grupo, pues todo es armonía, todo es hermandad, todo es paz y amor, si se quiere, si nos ponemos así. ¿Por qué? Porque eso sí he logrado que esa comunión poética realmente se traduce en que el uno o el otro que pueden estar en discordia ven que yo los trato por igual a todos, ¿no? Y ese tratamiento por igual, sea Antonio Colinas o sea un jovencito que esté comenzando, el trato es igual. Antonio Colinas lee un poema y el otro lee un poema, no hay más, ¿no? O 10 poemas y 10 poemas, da igual. Tiene que haber un trato similar. Y luego ya se verá, de repente a alguno del público le gusta más el jovencito que el gran premiado. Pues es así y no pasa nada. Pero tiene que haber una cierta igualdad, un tratamiento similar, una dignidad que se tiene que dar a los poetas, sean consagrados o no. Gracias por la invitación. Gracias, querido Alfredo, muchas gracias por este testimonio y bueno, por entregar Salamanca también a los latinoamericanos, que es de alguna manera lo que haces. Muchas gracias a todos estamos empeñados sin duda en un esfuerzo cultural también para que la poesía crezca, la poesía de los otros, que es tan importante, o tal vez siempre más que la de uno. Queridos amigos, vamos a cerrar con una lectura de un poema cada uno, así que voy a invitar a Juan Pablo, no, sí, está bien, en el orden en que hemos estado, entonces sería Juan Pablo un poema para el cierre. De acuerdo, bueno, pues me despido de todos, fue emocionante. Termino con este poema que lleva un epígrafe de la poeta Ida Vital. Dice así el epígrafe: pero ¿quién, en usual ocasión, verá sucesivos incendios en una misma calle? Ida Vital. Y el poema dice: escribo con mi lámpara frente a la oscuridad del mundo para que el canto permanezca. Todo era un espejismo. Vivir, pensar, huir eran un mismo trazo. Algo rompe los cristales del mundo y sus anchas orillas traen intemperie.
la insidiosa ventana que pone distancia entre la mano que escribe y el mar de fondo. Bajo los huracanes de la noche, como un río que comienza a pasar tras la tormenta, una mano se abre camino a través del papel y la boca que escribe. A tientas, más allá del fondo de la neblina, esa mano que escribe, escribe sin saber que sabe lo que ahora sabe, como follaje inscrito dentro de la llama. Escribe con las alas nocturnas de quien conoce la caída y sin embargo mira hacia remotos aeropuertos. Más cerca de la patria que la espera, que del paisaje al que se debe, esa mano escribe en la noche a sabiendas de que la noche corre hacia los altos aires del deseo. Muchas gracias, Juan Pablo Roa, por este poema de cierre. Por favor, invito a Carlos Ernesto García que también nos brinde un poema de cierre. Sí, bueno, voy a leer este poema que tiene que ver con la partida a este que ya parece un interminable viaje. Se llama Yo no tengo casa. La mitad de lo que amaba ya no está conmigo. Unos, casi todos se han quedado. Otros simplemente partieron. Mi hermano urgentemente me escribe desde México. La casa se derrumba, hay que venderla y pienso, ¿es que aún tenemos casa? Mi padre se quedó sin comprarse aquella camisa o aquel pantalón que tanto le gustaba, sin ir al cine los domingos, sin viajar al país con el que tanto soñó y se conformó con visitar un parque en donde mirarle el rostro al caballo y al general que lo montaba en una estatua. Todo por comprarnos una casa, una pequeña y modesta casa donde vivir y a la que hoy solamente se le ocurre derrumbarse. Por mí, que se derrumbe si quiere, si la mitad de lo que amaba ya no está conmigo, si los niños no se amelcochan frente a la ventana y si a mi hermana se le quebró la sonrisa frente al espejo aquella terrible noche de junio antes de la tormenta y el canto del gallo, si el llanto metálico de un niño no me provoca una tremenda ternura que haga nacer una canción de amor entre mis manos, por mí que se derrumbe y que vuelvan a construir un día si quieren, pero será sobre cenizas. Mi voz no vibrará más en sus paredes. Tus cartas de amor, Mariana, no llegarán con su olor a perfume hasta mis manos. Al caer la Navidad estaré siempre lejos y solitarias habitaciones poblarán la casa que, según cuenta mi hermano en su carta, ya perdió sus primeros cristales. Está bien que se derrumbe si quiere. Si es así, olvidarla será mi venganza, porque yo hace tiempo, mucho tiempo, que no tengo casa. Carlos Ernesto, este poema es un poema inolvidable. Yo realmente no puedo olvidarlo desde que lo leí. Muchas felicidades, un tremendo poema. Nora, por favor, te pedimos un poema de cierre. Este poema yo lo dedico al poeta que somos. Vive en Italia un periodista que ha cubierto los festivales de Nicaragua durante 30 años. Y con esto de la dictadura y la suspensión de ese festival, Andrea Semplice entró en una especie de depresión tremenda. Y ha escrito un hermosísimo libro, que no sé si lo han traducido al español, que se llama La Revolución Perdida de los Poetas. Se llama el poema así: Negro Amaro, mar vacía. Andamos de camino en camino, de cerezos en flor a otoños sin canarios.
de maduros ciruelos a inviernos sin plegaria. Buscamos fórmulas que conviertan en perla la nevada humana. Pero ¿qué sabemos de la transhumancia en la que cada uno prosigue su destino sin ti ni yo? Ser lo uno y lo otro, los otros en nosotros, vernos pasar en los otros nosotros, osadas soledades. Del negro amaro malvasía sangrando en nuestras venas sabemos, de relojes de arena desvanecidos en cada beso que apostamos también, de la mocedad cosiendo aún sus rotas alegrías, ¿qué? De la fe del niño trasladando el mar hasta su playa efímera, ¿qué sabemos? No somos, amigo, un insaciable océano de diminutos mares que a sus vacantes vuelve. De este escribir urgidos de infinito, de lo que puede el alma cuando palpa el alma, sabemos. Pero, ¿dónde esconde el poeta el fuego que le robó a sus dioses para darlo al otro? Nuestro escribir es el en vez del asombro de oírse en otros ecos, tentación de excavar verbos en agrietadas zonas. Somos, amigo, la espina originaria de nuestros propios pactos, un poema, una noria sedienta, solo un instinto rojo y azul sobre las alas de un colibrí fiel a su instante de vivir libando. Precioso, Nora, muchas gracias. Alfredo, por favor, el poema de cierre. Sí, yo tengo un libro celebratorio sobre mi región, Madre Selva se titula. Mis dos primeros libros fueron peajes telúricos a mi Amazonía y a esta hermosa Salamanca. Pero esa selva mía se está degradando, hay una devastación tremenda por la madera, el oro ilegal, la minería ilegal, se está destrozando totalmente. Y este poema, que está en mi libro Memorial de Tierra Verde de 2014, puede reflejar una parte de todo ese paraíso que se está perdiendo. El toro encantado. Quizás yo solo sé el reverso de una sombra, o la figura revelada bajo el último relámpago sobre el paisaje de mi heredad, allá donde estaba soñando el porvenir montado sobre un toro tan antiguo como el amor, más acá de la altura del barranco de los Aguajales, emplumado con calendarios que ignoran la desaparición de tan verde lugar. El toro es lo único que me resta de aquel paraíso. Voy por sendas sobre tan noble animal, cuyo rugido es como rememoración del encantamiento, de todo lo que era posible entonces, cuando cielos y bosques ensanchaban mi corazón. Quizás mi destino se fraguó alrededor del toro, cuyas fuerzas no flaquean por su cuero resbaloso de presagios. Pero todo se confunde en la ceremonia que dentellea lo dichoso entre árboles ululantes al sentirme volver tras larga ausencia. Quizás en otra época mis pies trazaron la trocha de libertad por la que me lleve el animal. Al final del camino, el toro parece comprender el mucho secreto de mi tristeza. Sabe de mí, pues él mismo se grabó mi nombre en su frente. Quizás yo sea ese toro que recoge las sobras del festín y entierra las patas en el suelo de su antiguo paraíso. Gracias.
Muchas gracias, Alfredo. Bueno, sí, realmente estamos en tiempos muy duros, pero ya lo dijo el filósofo, ¿no? ¿Para qué poetas en tiempos de penurias? Entonces, ha sido un honor, queridos amigos, apreciadísimos poetas, el haber intentado moderar esta mesa. Vamos a esperar que llegue don Gabriel. Ahí está Gabriel. Gracias, Gabriel, por encomendarme esta misión tan honrosa, tan linda. Hemos tenido una mesa, creo yo, de las pocas mesas extraordinarias que se pueden dar, y estoy muy contento. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, Alfredo, Nora, Carlos Ernesto, Juan Pablo, por su poesía y por su testimonio. Gracias a ti, querido Gary, ¿no? por habernos acompañado en esta clausura, sabiendo que eres amigo y aprecias y te aprecian Nora y Alfredo, y que ojalá se inicie, ¿no?, un mutuo descubrimiento en la humanidad y en la poesía también con Juan Pablo y Carlos Ernesto. A nombre de Paula y mío, de todos los organizadores, quiero agradecer a cada uno, pero me voy a atrever a hacerlo también a nombre de otros, porque la poesía es eso que decía Nora, ¿no?, que pasa por la mirada de los otros y darle voz también a los otros. Entonces, a nombre de todos los poetas que han estado, ¿no?, en el festival, en los encuentros iberoamericanos de poesía que ha organizado Alfredo, tanto en la etapa, ¿no?, salmantina como en la que nos describió antes, por todos los que hemos leído en la librería Animal Sospechoso de Barcelona, por todos los que hemos pasado por la Casa de Poesía de Ostuni, hemos disfrutado la hospitalidad de Nora y su generosidad en Suiza y fuera de ella, y además por la inolvidable compañía de esos audios que cada día durante el periodo más duro de la pandemia nos llegaban infaltables al WhatsApp de la mano de Carlos Ernesto para permitirnos seguir adelante alimentándonos con poesía, ¿no? Gracias a cada uno de ustedes por su lectura de esta noche, por compartir su experiencia con todas las personas que han seguido esta transmisión, y también las otras 7 mesas previas de la 8ª versión de la Semana Internacional de la Poesía de Bolivia, dedicada a los poetas latinoamericanos en Europa, de los que a veces nos olvidamos, porque tenemos presente lo que está cerca de nuestros ojos, porque quién sabe también se ha centrado más la atención, sobre todo en Centroamérica y en México, en la diáspora que hay a los Estados Unidos, y olvidando, ¿no?, esta diáspora tan poderosa en calidad y tan llena de acentos y de motivos como esa de la poesía latinoamericana en Europa. En 2 mesas, en la inauguración, el presidente de la Alianza Francesa y también un poeta en una de las mesas de lectura nos recordaba la etimología de la palabra diáspora, ¿no?, que en realidad la diáspora es el viaje por medio de las semillas, ¿no?, de las esporas, ¿sí? Si recordamos todos el viejo Larousse ilustrado, ¿no?, aquella niña, ¿no?, soplando, sembrando a los 4 vientos, ¿no? De alguna manera la poesía es esa niña, y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, cada uno de los 31 poetas participantes de 13 países en este encuentro, es una de esas esporas que el viento llevó hasta Europa y siguen fecundando y siguen siendo semillas para que crezca el árbol de la palabra, que es un árbol de humanidad. No puedo dejar de agradecer a nombre de Paula Rodríguez, mío, de la Máquina de Escribir, de Gary, de Juan Murillo, a la Alianza Francesa de Santa Cruz, a la CRE, ¿no?, en la persona de su director de comunicación, el poeta Amílcar Jaldín, a Mabel Molina, que ha hecho posible que esto se realice, ella y su equipo de la Feria Virtual del Libro, un grupo de dinámicos jóvenes, ¿no?, que justo desde el principio de la pandemia están animando de una forma muy importante en los espacios virtuales con la presencia de los escritores, apoyan a Poesía en la Calleja, con gran generosidad también, ¿no?, estos eventos, la Feria del Libro, el Encuentro de los Anillos, ahora, ¿no?, la Semana de la Poesía, y también
invitarlos a todos a que nos veamos pronto, seguramente después de las fiestas de fin de año, para la presentación de la antología digital que saldrá como producto de esta semana, con los poemas de cada uno de los 31 poetas. Son 155 poemas que estarán recogidos en esta antología publicada por Llamarada Verde. Gracias a todos. Gracias, Nora, Alfredo, Juan Pablo, Carlos Ernesto, Gary, Mabel, ¿no? Muy buenas noches y que nos veamos la próxima semana de la poesía, el próximo año y antes, en poesía. Abrazos. Abrazos. Hasta pronto. Vamos, por aquí baja.